vamos con un tema que también durante la semana nos ha mantenido muy atenta, con el objetivo de asegurar que el narcotráfico no tiene ningún vínculo o influencia en la política del país. Los diputados de la Unión Demócrata Independiente presentaron hace un año y medio un proyecto de ley que busca que tanto el presidente de la República y todos los ministros se sometan a un test de droga obligatorio. Desde la bancada de diputados, Juan Antonio Coloma, Cristian Moreira, reclamaron que el nulo avance que ha tenido esta iniciativa de ley. Ya han pasado 18 meses desde que la ingresamos, esta iniciativa, y aún no ha habido un avance en la tramitación. Desde que se confirmó que el diputado, recordemos, Nelson Venegas, conversamos con él durante esta semana, dio positivo a un test de droga. Según parlamentarios, se trató de un medicamento para adelgazar que contiene la denominada metanfetamina. Los diputados gremialistas acusaron que la probidad es un principio orientado al ejercicio de todas las funciones públicas y en virtud de los cuales los funcionarios y los órganos del Estado deben propender a la búsqueda del bien común y a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y precisamente para hablar del tema es que hemos invitado al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien está en línea con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Oiga, diputado, 18 meses de tramitación, ¿no será un exceso para un tema que a todas luces debería ser obvio? Es lo que yo opino. Esto lo presentamos el 20 de junio del año 2022, poco después de que habíamos logrado sacar adelante el test de droga para la Cámara de Diputados. El test, un poquito de historia, el test de droga fue un proyecto que me presenté yo cuando ingresé al Congreso. Nos costó como 6 años sacarlo adelante. Créeme que tuvimos muchos problemas para sacarlo adelante. Y cuando lo sacamos dijimos, bueno, creemos que así como los diputados, también el presidente, los ministros, los subsecretarios, y también lo empleamos, por ejemplo, el alto mando del Ejército, de Carabineros, tengan este test obligatorio para realizarse en el caso de droga. Nos parece que el hecho de que haya un parlamentario positivo es de la máxima gravedad, tan grave como, por ejemplo, que haya otro que decida no hacerse el test. Eso me parece igualmente grave. Ahora, en ese contexto, ¿no debiera esto extenderse a todos los funcionarios del servicio público que son del Estado, donde se podría enquistar parte del accionar del narcotráfico? Absolutamente, sí. Es para allá que nosotros queremos apuntar. Estamos en una batalla durísima en contra del crimen organizado, en contra de los grupos de narcotráfico, y creo que cuando uno es funcionario público o parlamentario, lo primero que tiene que dar es una prueba de transparencia en este tema. Y me parece a mí que lo mínimo que uno puede hacer es realizarse un test de droga. Cuando alguien sale positivo, se logran dos cosas. Primero, se va a la comisión de ética, le aplican una multa, pero segundo, se le puede revisar sus cuentas corrientes bancarias para saber si hay o no algún tipo de transacción con alguna organización, alguna persona vinculada al mundo del narcotráfico. Eso permite dos cosas. Primero, inhibir que ocurra, y en caso que ocurre, poder ver si hay algún tipo de red. Yo sé que esto no es infalible, la gente la puede pasar en efectivo, se pueden hacer muchas cosas, pero este fue el paso que nosotros podíamos dar como diputados. Necesitamos que el gobierno se haga parte de esta iniciativa, no solamente respecto al test de droga como lo propusimos, sino que poder endurecerlo, aplicar más sanciones, porque nos hemos dado cuenta que lamentablemente ni en el Parlamento, ¿no es cierto?, estamos libres de que alguien pueda salir positivo. ¿Puede, por ejemplo, y cuál es la explicación que da la diputada Schneider de no querer realizarse el test, diputado? Primero, me parece una vergüenza, y el día de mañana nosotros, justo antes que, aunque parte del receso legislativo, lo vamos a dejar presentado un proyecto de ley para que sea obligatorio, y el que no se lo haga se entienda que es positivo. Porque cuando nosotros sacamos adelante esta norma, nos costó mucho, que muchos parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista hicieron lo posible por frenarla. Y lo digo de forma muy responsable. Y no teníamos los votos. Y esto fue lo que logramos aprobar. Que en el fondo, si alguien no se lo hace, pasa a la Comisión de Ética. El problema es que la persona que era el voto dirimente en la Comisión de Ética es que no salió positivo. Entonces, aquí hay un proceso que, a mi entender, quedó viciado, y lo que tenemos que hacer es endurecer las normas para evitar cualquier vínculo entre el narcotráfico y la política. Hay otros países de América Latina que lamentablemente viven este flagelo.
nosotros hemos visto el aumento de los grupos de crimen organizado, narcotráfico. Bueno, o lo paramos antes que entre la política o después va a ser simplemente demasiado tarde. Bueno, hay instituciones del Estado, por ejemplo, que Carabineros están acostumbrados a realizarse este tipo de test. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, tienen que también pagar por su rehabilitación. Eventualmente, en Codelco se realizan a cada rato. Entonces, la lógica para los usuarios que nos están escuchando, para los electores, para los chilenos, para los ciudadanos, es por qué hay un privilegio, al parecer, ¿no? O lo que se da a entender, que existiría ahí en el Congreso Nacional. Completamente de acuerdo. Y eso yo lo voté en contra. Lo que pasa es que perdimos la votación. A mí me parece que nadie puede evitar someterse a un test de droga. Una persona que trabaja en la minería se tiene que hacer el test de droga. Si no se lo hace, se entiende que es positivo. Si algún miembro de Carabineros, la Policía de Investigaciones, no se lo hace, lo pueden dar de baja. Entonces, esto que diputada Schneider haya decidido no hacérselo me parece de la máxima gravedad. Y quiero recordar otra cosa. Hace un año atrás hubo 5 parlamentarios que no se lo hicieron. Y en ese momento ellos habían presentado un recurso de protección para evitar hacerse el test. Les ganamos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Entonces, hoy día simplemente no hay excusa para que alguien se realice el test de droga. Entonces, vamos a presentar esta modificación legal. Hacemos un llamado a todos, aprovechando aquí la radio, a todos aquellos diputados que en su momento votaron porque tuviese la facultad de no hacérselo, para evitar esta facultad, que sea obligatorio y sanciones más duras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros queríamos, yo presenté la indicación, para que si una persona salga positivo, no pueda volver a votar una ley en materia de tráfico o microtráfico o crimen organizado. Porque hay un riesgo. Porque esa persona no sabemos a quién le compra, con quién se relaciona, si recibe algún tipo de presión. Esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Por eso impulsamos este test y por eso creemos fundamental ir endureciendo la sanción y la obligatoriedad al momento de realizarse. Ahora, evidentemente que aquí también se debe consignar a qué tipo de producto no deberá dar positivo el test, porque en el caso, por ejemplo, del diputado estaba tomando un remedio para bajar de peso y esto le dio positivo, producto de los componentes. Claro, y hoy día ve en la sociedad que está bastante sociabilizado el consumo, por ejemplo, de marihuana, diputado. A ver, primero, el secretario general de la corporación, Miguel Landero, hizo un punto de prensa ayer y señaló que a él no le ha llegado ningún certificado de ninguna receta por parte de ningún parlamentario. Quiero ser transparente. Perdón, por parte del parlamentario que salió positivo. Esto es lo que él ha señalado, pero los antecedentes que existen en la Cámara de Diputados es que no hay ningún tipo de certificado médico. Eso lo quiero aclarar. Y segundo, nosotros como parlamentarios tenemos no solamente la obligación de representar, sino que de rendir cuenta a nuestros electores. Si hay alguien que consume marihuana y que para eso tiene que ir a comprarla y tiene que relacionarse con algún vendedor, traficante, microtraficante, hay igualmente un riesgo al momento de cómo esa persona lo pueden presionar para votar una u otra ley o para hacer uno u otro llamado o vaya a saber uno para qué. Eso es lo que tenemos que evitar, especialmente, y por eso le digo, en el presidente de la República, en los ministros, en los diputados, en los senadores, en quienes tenemos una posibilidad quizás de influir en las políticas públicas mayor. Tenemos que ser doblemente cuidadosos y por eso es que nosotros incluimos no solamente eso, está la cocaína, la heroína y un montón de drogas duras que también son las que se miden en cada uno de estos exámenes. Ahora, bueno, dentro de la conversación todos los temas se van relacionando y evidentemente cuando hay un consumo, usted señalaba que una de las alternativas es establecer, digamos, cómo la compra y por tanto acceder a las cuentas. Pero hay un sector político, que usted es parte de aquella bancada, que no está de acuerdo con la apertura de las cuentas bancarias, diputado. No, yo soy autor de la indicación que establece que si al caso que alguien salga positivo se le abra las cuentas corrientes bancarias. Uh-huh. Si es que un tribunal establece que una persona puede estar realizando algún tipo de maniobra relacionado con el crimen organizado, se le pueden abrir las cuentas bancarias. O sea, aquí también hay mucho de presión mediática. Lo que nosotros hemos dicho precisamente es, si alguien sale positivo, necesitamos revisar sus cuentas corrientes bancarias y me da lo mismo de qué color político sea. Y si se abren las cuentas si se abren las cuentas bancarias de todos los diputados y ahí se puede detectar previamente antes que salga positivo, porque hay muchos que podrían zafar, ¿no? Porque no salieron sorteados, etcétera, o debería ser un test para todo obligatorio y permanentemente. Yo creo que debe ser un test para todo obligatorio si es que alguien tiene. Mira, en el caso de los diputados ocurre lo mismo que las personas, salvo que le agregamos el test de droga. Si es que en algún minuto algún tribunal decide
quiere revisar las cuentas corrientes, puede solicitarlo en los tribunales. Se puede hacer. Si lo que pasa es que aquí lo que pretende algún sector político es confundir o mezclar historias. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, los que salgan positivos de la droga, revisémosle las cuentas corrientes. Y lo grave es que al no hacerse el test, no sale positivo, o negativo puede ser, pero no sale positivo, y por lo tanto no podemos revisar las cuentas. Entonces es una forma de hacerle trampa al sistema. Eso es lo grave en este caso, y por eso es que le pedimos al gobierno que le ponga urgencia a realizar test a toda la administración pública, ojalá, al menos a los ministros y subsecretarios de Estado, y al mismo tiempo poder endurecer las normas en materia de test de drogas. Bueno, acá hay auditores que, claro, dicen con mucho sentido que los narcos habitualmente no consumen, por lo tanto podrían salir perfectamente sin problema y podrían tener flujos de movimiento a través de sus cuentas. ¿Cuál era el principal argumento que daba la oposición que se oponía al proyecto, diputado? Decían que había que tener respeto a la vida privada. Y lo que nosotros señalamos, y que fue lo que nosotros ganamos en la Corte Suprema, es que nosotros tenemos además un rol público, y que además la Cámara de Diputados es autónoma para fijarse medidas. Y la medida que logramos después de 6 años de debate fue establecer el test de droga. Aquí yo veo más una excusa para no realizarse el test que otra cosa. Y paréntesis, el que sale positivo además se lo tiene que seguir haciendo siempre. ¿Para qué? Para ver si es que al menos deja de consumir. Y respondiéndole al auditor, efectivamente hay personas que pueden no consumir y tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico, cualquier persona. Para eso los tribunales siempre van a poder pedir, dentro de las medidas cautelares, y esto es un cambio que hicimos en la ley de droga, realizar la apertura de cuentas corrientes. Y para eso nosotros le hemos dotado a la Fiscalía estas atribuciones, y si es que hay que darle alguna atribución adicional, en caso que tenga sospecha, lo vamos a hacer. En eso yo no me pierdo ni un solo segundo. Y no debiera ser, diputado, se lo consulté un poco al principio, ¿no?, que todos los que quieran acceder al servicio público, ya sea hasta los candidatos, debieran someterse a esto, porque de ahí comienza un poco a enlodarse y comienza a activarse el círculo de los montos y los dineros del narcotráfico. Me encantaría, esa es la verdad. Eso es parte de las propuestas que nosotros hemos hecho, que no han tenido los votos necesarios en el Parlamento. A mí me encantaría que cualquier persona que quiera ser candidato a cualquier cargo de elección popular, lo primero que tenga, o sea, dentro de los requisitos que se le pidan al momento de presentar su postulación, sea un test de droga. Me encantaría que fuese así. Y además, el que hacemos en la Cámara de Diputados es un test de pelo. ¿Por qué? Porque demora mucho más tiempo en poder... O sea, el test de pelo permite revisar hace mucho más tiempo para atrás. Entonces, me encantaría, nosotros queremos impulsar esto, para nosotros este es un tema gravitante, sobre todo, primero, en evitar los vínculos, segundo, en dar señales, y tercero, en evitar lo que está ocurriendo hoy día, que hay un parlamentario positivo y que hay una parlamentaria, la diputada Schneider, que decide no hacerse el test. Esto me parece, lo personal, a mí doblemente grave. Llama la atención que no existe una voluntad política transversal para llevar adelante esto, considerando no tan solo la realidad que vive Chile, sino que el resto del continente, que se ha visto con el flagelo del narco, y hablamos de narco no con el consumo de drogas, sino con los montos y cómo corrompe la sociedad los flujos de dinero del crimen organizado, en definitiva. No puedo estar más de acuerdo contigo, esa es la verdad. Yo no lo puedo entender. Uno esperaría que todas las personas que estamos en el mundo público adoptemos ciertos consensos básicos. Para mí un consenso básico es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el vínculo entre la política o lo público y la droga. Todo lo que sea necesario. Si hay que hacer un test para que uno pueda ser candidato, bienvenido sea el test. Y quiero decir una cosa que quizás no se sabe mucho. Si una persona se está realizando un tratamiento médico, si la persona presenta el certificado médico y este está apto, va a aparecer el examen, pero va a ser notificado como negativo, porque la persona puede que tenga alguna depresión, puede que esté tomando algún remedio especial, y nosotros cuidamos en ese sentido la intimidad de la persona, pero distinto es drogas que son injustificables. Eso es donde nosotros queremos atacarlo. Eso es precisamente donde nosotros queremos poner toda la energía, y esperamos que el gobierno tome el guante y pueda darle urgencia a nuestras leyes. Si no les gustan las nuestras porque somos de oposición, que presenten las de ellos, me da lo mismo. Pero podemos sacar adelante este tema, que aunque no es la solución ni mucho menos, es un primer paso para ir evitando cualquier tipo de vínculo entre la política y este grupo. Los auditores diputados nos escriben que, por ejemplo, en el caso de las policías, son con el test sale positivo, son dados de baja. ¿Qué pasa en el Parlamento, aparte de entrar a la Comisión de Ética, digamos, podrían ser destituidos, no?
no pasa nada, pues, o sea, lo sancionan, lo multan, pero nada, nosotros presentamos lo autorreferente, pero nosotros presentamos la indicación para que la persona o fuese destituida y nos dijeron que era inconstitucional, o al menos no pudiese votar ciertas normas, y no tuvimos los votos. Aquí, al final lo que esto permite saber es qué diputados están o no positivos, quiénes se hacen o no el test. Nosotros queremos dar un paso, y el paso es que el diputado que salga positivo arriesgue incluso la destitución de su cargo. Si nos parece demasiado grave que un diputado sea consumidor, eso es lo que nosotros tenemos que parar. Y si nos apoyan los diputados de gobierno y nos ponen la urgencia, vamos a sacar estas leyes. Si no, van a seguir durmiendo como la ley que presentamos hace 18, vamos a cumplir 19 meses, donde tanto el presidente, el ministro, el subsecretario están obligados a realizarse el test en forma periódica y aleatoria, que es muy importante, porque uno no sabe cuándo le va a tocar. Y en ese sentido, luego de lo que ocurrió durante esta semana con el diputado Venegas, ¿se volvió a hablar del tema? ¿Usted nota que hay una sensibilidad política a favor de la alternativa, no? Yo creo que sí. Esperemos que cuando volvamos a sesionar el 1 de marzo esto siga. Nosotros estamos terminando de redactar una última modificación al proyecto que estamos formulando para endurecer las sanciones, para hacerlo obligatorio, pero esperamos que después de esto muchos puedan entender la relevancia de lo que nos estamos jugando, porque con esto no queda mal solamente el diputado, quedamos todos bajo la mira. Y entonces, bueno, si hay que hacer mayor cantidad, quizás poder hacer de pelo y de orina para poder también ir buscando distintas sustancias, bienvenido sea todo lo que sea posible para poder evitar cualquier vínculo entre la política y el mundo narco. Bueno, hay muchos auditores que nos siguen escribiendo que en sus trabajos públicos y privados, cuando se hacen los exámenes y salen positivos, son despedidos, lisa y llanamente. Entonces, claro, cuando esto no ocurre, por ejemplo, en el Parlamento, da la sensación que hay una clase distinta al resto de los ciudadanos, y eso evidentemente que genera una molestia entre los votantes, ¿no? Yo quiero agradecerle, diputado, a la gentileza de acompañarnos, ¿ah? Muchas gracias, y a mí en lo personal comparto la indignación, porque esto se ve como un privilegio, y no solamente se ve, es en cualquier pega. Si una persona se resiste a hacerlo, pierde la pega. Aquí lo mínimo que podríamos hacer es que si alguien se resiste, pierda el cargo. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, conversando con nosotros en el Podría Hacer Otra Cosa aquí en Biobío.